Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en Versiones Públicas. Este ejercicio de análisis, de conversación, es cotidiano y a veces abordamos temas muy coyunturales o muy de la agenda gubernamental, pero también abordamos ampliamente temas que nos abren el foco, la observación, la mira. Creo que uno de los temas que siempre más a mí en lo personal me han interesado mucho es retratar, discernir, analizar los valores de la democracia, los valores de una democracia o de una sociedad democrática. Y precisamente para poder hablar sobre este tema, diseccionar sobre estos puntos, yo elegí, y me da muchísimo gusto que haya aceptado que esté con nosotros en esta entrevista de Versiones Públicas, a don Miguel Basáñez. Don Miguel Basáñez, que es, pues, todos los que estudiamos ciencia política lo reconocemos como uno de los pioneros en darle el valor a las encuestas, tanto de encuestas de valores como a las encuestas electorales, como métodos de análisis y de aproximación. Fue fundador de la revista Este País, una revista que hizo también historia en México precisamente por retratar a través de ejercicios demoscópicos a la sociedad. Ha sido profesor de Cultura y Desarrollo en la Escuela Fletcher de Diplomacia y de Derecho en la Universidad de Tufts en Boston, y presidente de la Organización Mundial de Encuestadores, la WAPOR, ¿cómo se pronuncia? WAPOR, Miguel. Y por supuesto, embajador de México en Estados Unidos entre 2015 y 2016. Correcto. En el gobierno pasado. Pues muchísimas gracias, Miguel, por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias por invitarme. Es un gusto. Aquí tenemos 3 obras que son fundamentales, que además me gustaría mostrárselas. Es Comportamiento Humano y Valores. Correcto. ¿Sí? Un mundo de las tres culturas, ¿sí? En donde también participaste o coordinaste este libro. No, este lo escribí íntegro, completito. Este está en español por siglo XXI también, pero no tenía ejemplares. Y uno de los más pues conocidos. Convergencia en Norteamérica, que hicimos con los colegas de Estados Unidos y Canadá. Y con este país. Exactamente. Sí. ¿Qué rumbo, desde tu punto de vista, han tomado las encuestas en México? Es decir, hay ahora un mundo completamente diferente, ¿no?, al que te tocó iniciar. Así es. En 88 fue mi entrada al mundo de las encuestas por la elección de aquel año. Así es. La primera gran elección competida. Correcto, así es. Y fue de lo más interesante. La jornada me pidió esa encuesta. Federico Reyes Heroles estaba como presidente del Consejo de Administración y él sabía que yo estaba haciendo encuestas desde 74, de manera que me invitó. Estaba yo escribiendo mi tesis doctoral y le dije, discúlpame, pero ahorita no puedo. Me dice, no, esta elección es única, esta encuesta la tenemos que hacer, y tenía toda la razón. Hicimos la encuesta de la elección de 88 y la jornada publicó el resultado al que fue ajustado esa elección. Exactamente. El 50-33-17. 50 para Carlos Salinas en ese entonces. Correcto. 33% para Cuauhtémoc Cárdenas. Para Cárdenas, 17 para Manuel Cloutier. Para Cloutier. Ese fue el resultado. Y años más tarde me dijo Manuel Camacho que habían decidido ajustarse a los datos de la encuesta porque era lo más creíble y ya lo había publicado la jornada. Esa encuesta, me acuerdo, hizo un ruido y hizo un escándalo porque no estábamos acostumbrados. No, absolutamente.
Y el impacto enorme que tuvo, la jornada nos pidió que hiciéramos un piloto en el DF un par de meses antes y luego la nacional la semana anterior. O sea, ¿A la elección del 6 de julio? Publicamos los datos el día anterior a la elección. Hazme el favor. No había obviamente ninguna reglamentación en aquel entonces. Y en la primera del Distrito Federal, cuando sale Cárdenas altísimo, me dice Payán, oye, está pidiendo el ingeniero Eberto Castillo, que sí es seria la encuesta. Y Payán le digo, mira, Federico es amigo de Aldúncina y de Basáñez, pero ¿nos compartirían los datos? Le digo, por supuesto que sí. Le dimos los datos al ingeniero y cuando nos dice Payán que va a declinar su candidatura en favor de Cuauhtémoc Cárdenas por lo que estaba leyendo en una encuesta seria, le digo a Federico, qué bárbaro. Esto sí va a tener un impacto enorme. Claro, porque esa declinación de Eberto Castillo marcó ya la unidad de todas las izquierdas en torno a una candidatura. Así es. Y bueno, a partir de eso, un poquito, como éramos un grupo los que estábamos haciendo la encuesta, estaba Monsiváis, Lorenzo Meyer, Adolfo Aguilar Sincer, Castañeda, Enrique Aldúncina y yo éramos los técnicos, digamos, pero el resto del grupo queríamos analizarla entre todos, pero se fugó el resultado como una semana antes y entonces Salinas me invita a través de Manuel Camacho a que pudiera corregir mis datos porque estaba preocupado de que iba yo a quedar muy mal porque iban a ganar con el 63. ¿Él tenía como dato? Sí, 63? En las encuestas de ellos el 63 iba a ser el resultado. Y mi dato crudo era 43, que está publicado en la jornada. Yo digo por qué creo que en esas 3 semanas que pasaron entre el levantamiento y la encuesta, el PRI iba a subir de 43 a 50. Así es. Ajá. Entonces, pero me dice Manuel, no, estás muy lejos, es 63 lo que vamos a sacar. Le dijo, hombre, pues agradecele muchísimo a Carlos su preocupación, pero fíjate que me voy a quedar con mis datos. Y bueno, ya a partir de ahí se acabó. ¿Y volviste a ver en alguna ocasión? Me imagino que después le dice a Salinas como presidente o expresidente. Como presidente, un poquito después, antes de que tomara posesión, cuando se estaba discutiendo, le llevé una muestra estadística. Le dije, Carlos, abran las urnas, haz una muestra estadística. Si no hay trampa, pues va a salir cuál es el resultado. Y me dice, escoge cualquier posición que quieras menos la mía y tú vente al gobierno. Aquí estamos todos tus amigos. Oye, te agradezco enorme la invitación, pero me voy a quedar en las encuestas. Y bueno, ya a partir de ahí, eso le dio y empezamos a dar clases, Aldúncina y yo en el ITAM, y ahí se empezaron a formar los jóvenes, y ellos son los que ahora, pues en realidad, continuaron las encuestas políticas. Y yo me salí realmente de las encuestas en México y políticas y me pasé a las encuestas en el mundo sobre valores y cultura. ¿Hasta qué año más o menos en el caso mexicano estuviste, digamos, muy en la coyuntura de las encuestas electorales? Yo estuve hasta el 2000 más o menos. 2000, o sea, previo a la llegada de Vicente Fox. Sí, todavía hice la encuesta de Vicente Fox para el Excelsior. Pero ya estaba viviendo en Estados Unidos. Me fui en 95 a la Universidad de Michigan y luego me fui a Princeton, pero mantenía mi empresa, Mori de México, en México. Así es. Y en Estados Unidos, Mori Internacional. Entonces empezamos a hacer encuestas en el mundo. Hice la Mundial de Valores de Estados Unidos en el 2000, en México seguimos, y ahora la de México la hace Alejandro Moreno. ¿Alejandro Moreno es alumno tuyo? Es alumno del primer curso, junto con Pablo Parás. Ellos son mis 2 alumnos más cercanos, que luego ambos trabajaron conmigo.
A ambos los pude ayudar para que hicieran su doctorado. Sí. Y Pablo se dedica más a las encuestas sociológicas y Alejandro más Pablo... Pablo Parás. Parás. Alejandro Moreno es el que está con las En el encuestas del financiero. Financiero. Correcto, sí. Y reconoces, digamos, a las... ¿cómo podríamos dividir o clasificar a las generaciones posteriores de encuestadores electorales en México? ¿Es todos los que siguieron después del 88 o hay, digamos, diferentes técnicas y corrientes? Realmente lo que había en México de encuestas era encuestas de mercado. Exactamente. El principal en aquel entonces era Ian Ryder, que era el de Gallup de México. De hecho, él hizo la primera Mundial de Valores de 1980 para Europa, que eran los que las coordinaban. Y Ian, porque Gallup era la introductora en Estados Unidos de las encuestas políticas desde los 30s. Y en México, Ian Ryder era el socio de Gallup, de manera que pero a Ian no le gustaba hacer encuestas políticas porque siempre decía que eran meterse en camisa de 11 varas. En cambio, en las de mercado estaba muy bien y su empresa iba muy bien. No había peligro. Entonces, sí había obviamente una buena capacidad. El INEGI, lo que ahora es INEGI, que en aquel entonces era de Tenal, también hacían encuestas y se hacían encuestas de salud con las organizaciones internacionales, pero en política no había. Y además no había porque no había necesidad. Claro, no había competencia. No había competencia. Lo que ocurre es que en 88 es cuando después de la salida de Muñoz Ledo y Cuauhtémoc y Ifigenia del PRI, pues entonces empieza, y la formación de la izquierda, empieza la competencia y en 88 se hace por primera vez necesario, ¿no? Y fue muy interesante que en 88 es muy competida, luego en 89 el PAN se lleva a Baja California y en 90 el PRD se lleva a las alcaldías de Michoacán. Y bueno, yo estaba haciendo esas encuestas y por supuesto que primero dijeron, ay, Basáñez, si es priista, ha trabajado siempre en el gobierno, no vale. Y bueno, fue la de la jornada. Y luego en la del PAN dije, no, ya lo compró el PAN. Y luego en la de Michoacán dije, no, ya lo compró el PRD. O sea, siempre te querían endilgar alguno. Claro. Pero bueno, eso fue el nacimiento. Pero también fue muy interesante porque las encuestas yo las hacía en realidad en ese entonces con mis alumnos del ITAM. Exacto. O sea, en clase armábamos el cuestionario, diseñábamos la muestra, ensayábamos y luego ellos salían al campo. Alejandro Moreno lo sacaron a punta de escopeta una vez en Michoacán haciendo una de las encuestas, ¿verdad? O sea, ellos se formaron fueron en el territorio. En el territorio. Otro de mis alumnos era Jerónimo Gutiérrez, el embajador que fue después de mí en Washington. Él también iba al campo. Y había, pasaron muchísimos grupos de alumnos. Y otro efecto que yo no había visto en ese entonces es que como ellos estaban en los círculos familiares, donde había mucha crítica, ¿qué es eso? Y entonces ellos eran los defensores interior del núcleo, como no había de sus familias. Había mucho prejuicio incluso en la academia. Claro. Es decir, no métodos gringos. Exacto, o métodos no cuenta narices. Exacto. ¿No? Cuando yo dejé el gobierno en 88, yo salí ese marzo de 88, después de 20 años en el gobierno, yo quería entrar al Colmex o a la UNAM o a una universidad a hacer investigación con base en datos. Exacto. Y les propuse nada más que quiero hacerlo con encuestas. ¿Encuestas para qué? Y no pude entrar. Entonces dije, me voy a poner un par de años a recoger datos y ya con eso me meto esos par de años se me hicieron 20. Me quedé porque tuviste de 88 hasta el 2008 que ya cambié a 100% a la academia. Pero tú
Bueno, evidentemente era muy difícil pronosticar en el 88 de entonces, 1988, el nivel de industria que fueran las encuestas ya ahora. Es decir, ya ahora hay como toda una gama, incluso encuestas que son utilizadas dentro de la estrategia de propaganda electoral. Sí, pero déjame decirte que con esa Mundial de Valores de 90, Sí. ya eran las primeras dos, 80 la primera y 90 la segunda, vimos que venía una oleada de entusiasmo democratizador en el mundo. En general. En el mundo. Y México estaba montado en esa ola. Y entonces, de alguna manera, yo creo que fue un momento muy propicio donde nos montamos en esa ola y bueno, de olas se hizo un tsunami. Sí, porque además luego vino el derrumbe de la Claro, Unión Soviética y claro. el proceso de democratización Claro, de todo el empezó a bloque avanzar oriental. exactamente, de manera que sí vimos en 88, hicimos la encuesta, vimos el entusiasmo que generó, las reacciones. En 90, bueno, yo me empecé en 88 a conectar con la Organización Mundial de Encuestadores. Exacto. Que no sabía ni que existía siquiera. A la cual dirigiste después. Y luego la dirigí. En 88 me invitaron a una primera reunión en Montreal. Sí. Y ahí lo primero que llegué, ¿qué otros mexicanos hay? Ninguno. Bueno, latinoamericanos, ninguno. ¿Cómo? ¿Sí? Y ahí me empiezo a conectar con ellos y en 90 trajimos el capítulo mexicano de la Organización Mundial de Encuestadores. De hecho, en la publicación en La Jornada incluimos íntegro es una paginita, el código de ética de los encuestadores. Ah, exactamente. El código de Estaba ética. todavía Exactamente. Federico Reyes Sí, Heroles en La Jornada. Federico y Carlos Payán en la dirección y Federico en el consejo. Incluimos, bueno, es que La Jornada nos dio 4 páginas y fueron una barbaridad. Fue una experiencia hermosísima. Histórica, y hay que reconocer el papel de La Jornada en el avance democratizador de México es central. Exactamente. Vamos a un corte, Miguel. No nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos con don Miguel Basáñez, pionero de toda esta etapa de la competencia electoral y el papel de las encuestas. Nos relataste en este primer bloque esta historia maravillosa de lo que fue la encuesta de La Jornada en 1988, que además, por cierto, el resultado de la encuesta fue el resultado oficial. Así es. Es decir, quedó 50-33, ¿no? 17. Exacto. Y cuando Salinas de Gortari, pues planteaba él que tenía un 63%, ¿no? Correcto. A partir de ahí empezó, digamos, a ser cada vez más difícil que un candidato presidencial tuviera más del 50%, ¿no? En 88 no sabíamos que existían las encuestas de salida. Exacto, los exit poll. Exactamente. Nos invita el Centro Carter a un grupo de mexicanos del PRI, del PRD, del PAN, o sea, plural, a observar la elección intermedia de Clinton, creo que fue 92, en Estados Unidos. Así es. Y me acuerdo, íbamos entre el grupo, Sergio Aguayo, Reyes Heroles y yo, entre muchas colegas más. Y me acuerdo que yo lo que pregunté, ¿quién es la autoridad que da el resultado electoral la misma noche? Así es. Y me dicen, no es ninguna autoridad, son las encuestas de salida de los encuestados. ¿Qué? Y volteo con Federico y con Sergio, les digo, esto lo tenemos que hacer en México para 94. Claro. ¿Sí? Y entonces llegamos con la idea de armar la primera encuesta de salida de México. Para 94, Federico le comenta a Salinas y Salinas dice, no pueden hacerlo.
Y cuando me dice, le digo, ¿y por qué no? ¿Qué estamos haciendo ilegal? ¿Cómo nos va a parar? Entonces la respuesta fue invitar a muchísimos encuestadores de salida para que no fuera nada más este país. Una. Así es. Sino que, y bueno, entonces lo que hubo, pues sí, fuimos creo que 11 y pues todos dimos el resultado. Lo que obligó a Salinas en ese entonces fue a asegurar que el PRI ganara esa elección a como diera lugar. Pero aquí es interesante, entonces también fuiste pionero de las encuestas de salida en el caso mexicano. Sí, porque creo que fue la reunión de Waipor en Chicago en 92, estábamos Federico y yo, y le fuimos a proponer a Mitofsky que se viniera con nosotros, con este país. Mitofsky era el segundo más importante. Después de Gallup. Era el del Los Angeles Times, Bud Lewis. Era el primer encuestador de salida más experto y Mitofsky era el segundo, pero Bud Lewis ya había muerto. Le propusimos a Mitofsky hacerla pro bono para este país porque no le podíamos pagar nada, obviamente. Entonces aceptó, quedamos en armar la encuesta de salida, se entera Salinas y dice, no, menos, ¿cómo vamos a...? Y entonces invitaron a Mitofsky de Salinas a que la hiciera con él y le pagaron una fortuna y claro, pues ya este país ya no. Pero de todas maneras hicimos nosotros la encuesta de salida y otros 10 colegas y todas salieron. O sea, la elección de 94 estuvo... Sospecho que existía alguna obsesión fatal de Carlos Salinas de Gortari contigo, ¿no? Habíamos sido. Su hermana, Adriana, chulísima, era compañera y amiga de mi esposa. Así es. Y esposa de Ruiz Macié, que éramos compañeros de toda la facultad. Entonces, había muchas relaciones familiares, ¿no? Pero es curioso porque ahí él, a quien, digamos, contrata es a Ulises Beltrán, ¿no? Como el encuestador. Bueno, antes de Ulises hubo Ricardo Vernon, me parece que se llamaba, que fue el primero, pero creo que Ricardo estuvo nada más menos de un año, creo, y luego entró Ulises y ya Ulises lo cual fue muy útil para el desarrollo de las encuestas, porque los Pinos empezaron a través de Ulises a organizar un equipo competente, bien formado. Muchísimos de mis exalumnos los jalaron y entonces los malvados alumnos decían que eran las fuerzas era el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza. Estaban en el Star Wars. La guerra de las galaxias, claro. Entonces, claro que eso le dio muchísimo más entusiasmo a los alumnos y se clavaron y se empaparon y se entusiasmaron y de ahí surge el crecimiento del campo. Y en el 2000 ya se percibía la derrota del PRI, es decir, el llamado efecto Fox, o había todavía yo diría que margen sí. de... No, yo diría que sí, pero de todas maneras las encuestas estaban muy cerca, parejas, ¿no? Pero muy parejas. De hecho, yo hago una encuesta y la publico unas semanas antes que le dan el triunfo a Fox y luego una semana después y se lo dan a la Bastida. O sea, estaban muy cerradas. No estaba completamente definido. Pero claro que el entusiasmo que Fox levantaba era impresionante, ¿no? Así es. Un fenómeno que no se volvió a ver, ¿ah? O sea, porque... Hasta López Obrador. Hasta López Obrador, pero López Obrador gana a la tercera. Es decir, Fox gana a la primera, que en donde él se presenta como candidato presidencial, ¿no? Claro. En el 2018, ¿tuviste tú algún...? Digo, evidentemente eres un observador político y un observador diplomático, pero ¿existía ya la contundencia o la previsión de la contundencia de la victoria en el 2018? Sí, yo creo que estuvo muy, muy, muy marcada. Sí. Muy marcada. En gran parte por el agotamiento también de los 18 años
que van desde el triunfo. De la alternancia. Claro, los 18 años de la alternancia, ¿no? Sí. Entonces, y pues también, que es lo típico de todos los gobiernos, que empiezas a cometer errores y la población se empieza a cansar Así es. hasta que quiere ya un cambio. Y López Obrador aprovechó en una forma extraordinaria, ¿sí?, la conformación de un movimiento. Así es. Que, bueno, se lleva al PRI y al PAN, y no sé si viste en las encuestas de ayer Sí. del Financiero, que están en 11 y 12, qué bárbaro, está Es de que, pena. ¿cómo interpretar eso? Bueno, No puede ser que no haya un sector opositor en México. Es decir, no, todos los países, por salud democrática, deben de tener un sector opositor. así es. En donde hay que debatir, pero no insultar y burlarse, eso no contribuye. O Así sea, es. hay que confrontar ideas y buscar qué es lo mejor para el país, ¿no? De manera que yo estoy convencido, México necesita una buena oposición donde tengas gentes que atraigan carismáticas con ideas, Así es. porque eso es lo más saludable, ¿no? Así es. Y bueno, lamentablemente, como dices, la encuesta esta que vimos ayer, 11 y 12, te da pena, caramba. Dos partidos que fueron partidos gobernantes en este país. Sí, pero y aparte, el PAN fue un extraordinario partido de oposición Sí. durante 70 años. Así es. 60 años, desde 39 hasta el 2000. 2000. Sí, pero claro que es muy distinto ser oposición que ser gobierno, porque entonces en el momento en que tuvo la responsabilidad de gobernar, qué barbaridad, ¿verdad? Claro. Se le vino el mundo encima. Y desde ahí no se ha podido recuperar. El PRI tenía, digamos, una base social, que evidentemente mucha de esa base Sí, social sí, se sí. fue a Morena. Exactamente. Es el corrimiento, digamos, Sí, natural. y tú decías, cuando publico mi primer libro sobre México, La lucha por la hegemonía, Así es. sí, recuerdo cómo me impresionó cuando descubro que los 3 sectores sociales que fueron los autores de la movilidad de México y por lo tanto del éxito del país, campesinos, obreros y sectores populares, eran los 3 sectores del PRI. sectores del PRI. Así es. Entonces, claro, por eso la fuerza priista era impresionante y México, digo, hay que reconocerlo, de 33 a 82, 50 años sólidos de un crecimiento económico arriba del 6.7 promedio, 50 años. Bueno, pues es evidente que el país mejora y mejora y mejora. A mi generación, en los 60, que estábamos terminando la escuela, pues vivíamos una época de oro Tú del viviste el país. desarrollo estabilizador. Yo viví el Yo desarrollo. vivo la generación de las devaluaciones. A ti te toca... Es decir, exacto. 76, A 82, ti- 95. Exacto, a ti te tocan las crisis. Exacto. Sí. ¿Y en qué generación estaríamos ahorita? ¿Hay una hegemonía en disputa? Bueno, fíjate que yo quise actualizar la lucha por la hegemonía Sí. en el 2005. No, un poquito antes, 2003, en el pleno sexenio de Fox. Pero dije, pues, ¿cuál lucha por la hegemonía? O sea, eran ya los años del consenso de Washington y había consenso mundial sobre el predominio del mercado, el retiro del Estado. Y dije, bueno, ¿cuál lucha por la hegemonía? Así es. Y entonces llegué a la conclusión de que no podía actualizarlo porque no veía... No había esa disputa que tú no veías había la disputa por la nación de Tello y Exacto. Cordera y la lucha por la hegemonía, que son 2 libros complementarios. coincidentes en el tiempo. Uno económico y otro político, son los enfoques de los dos, y salimos con unos meses de diferencia, Exacto. ¿sí? Pero el mensaje era el mismo, la fotografía que tomábamos era la misma. Se había agotado el modelo de Estado priista. Sí, y entonces
Tello y Cordera decían, cuando publican la disputa, están en conflicto dos, un modelo internacionalista y uno nacionalista. Así es. Y había la duda de cuál ganaría. Y yo en la lucha por la hegemonía digo, están en conflicto el Estado y el mercado. Así es. ¿Cuál gana? Pero después dices, pues... El neoliberalismo tuvo 36 años de Pues hegemonía. sí, ya se acabó, ¿Sí? ¿no? Entonces, no, pero ahora, en el 2018, regreso de Estados Unidos sin tener el menor interés de vivir en el extranjero, me pasé 18 años. Pero entonces, cuando regreso, en torno de la pandemia, pues platicando con mis compañeros y amigos queridísimos, pero la visión que teníamos de México era completamente diferente. Yo los veía a ellos muy críticos de lo que pasaba en México. Yo les decía, pero yo no veo eso que ustedes ven. Y les digo, me da la impresión, como yo obviamente me informaba por los medios de comunicación internacionales y ellos por los nacionales, digo, me da la impresión que es un efecto de los medios. Y de monólogo. Claro. De un monólogo en donde los porque, medios empezaron a hablarse a sí mismos y, sin estar reflejando a la sociedad. Claro, y entonces tienes tú que, bueno, el 1% al que pertenecemos, Sí. o intelectualmente, o económicamente, o políticamente, es una micro burbuja Exactamente. en donde, pero es que mis amigos, pero es que todo el mundo piensa así, le digo, sí, todo el mundo de nuestro 1%. De tu algoritmo, dirías ahora. Exactamente. Pero ve en las encuestas lo que piensa el resto del país. Y bueno, eso fue lo que me llevó a escribir La lucha por la hegemonía 2, que es el libro. Porrúa propuso que... Que es el del 23. Es el de 23, pero ¿Quién Porrúa manda en dijo... México? ¿Quién manda en México? Que era más... Porque esa era la pregunta de investigación. Claro. Cuando lo escribo en Inglaterra, es mi tesis doctoral, era porque trabajaba yo con López Portillo, le llevábamos las propuestas de solución totalmente planchadas y decía, déjame pensarlo. Y entonces cuando eso pasó 3 o 4 veces, yo dije, bueno, pues ¿quién manda en México? Porque el presidente Exacto. no resuelve. Entonces me voy a Inglaterra y llego con esa pregunta de investigación. La lucha por la hegemonía es la respuesta a esa pregunta. Y cuando le platico esta anécdota a Porrúa, dice, no. La lucha por la hegemonía es demasiado académico. Quedémonos con el subtítulo, ¿Quién manda en México? Y se lo ponemos. Pero el ¿Quién manda en México? Es exactamente igual. Bueno, es la actualización. Es la actualización. De la lucha por la hegemonía. La estructura es idéntica, actualizada. La lucha por la hegemonía termina en 88 Sí. y quien manda en México empieza en 88. ¿Y quién manda en México? Bueno, ya teniendo el vicio de las encuestas, hice una encuesta, ¿sí? Y para la opinión pública, 45% el presidente. Un índice muy bajo a la de hace 30 años, que el presidencialismo estaba... Exactamente. 70 y tantos por ciento pensaba que era el presidente. 45 el presidente, Híjale. 25 el crimen organizado, Que no existía, que no hace existía, 30 años. y ese le podríamos llamar poderes fácticos. Es un poder fáctico Exacto. ilegal, pero es poder fáctico. 15% no sabe, y entonces ahí tienes tú el 85% en esas 3 respuestas. Y luego te dan 5% los empresarios, 5% los partidos, 5% la gente. ¿Y la iglesia? No aparece. No hay una sola respuesta, porque además es una pregunta abierta. Exacto. O sea, no te doy a escoger, sino, en tu opinión, ¿quién manda en México? Y lo que diga el entrevistado se anota. No hay una sola respuesta que hubiera dicho el sacerdote o la iglesia o la religión. ¿Los medios? Los medios sí, porque están los medios, los partidos, la gente, el dinero. Sí. Pero lo que te refleja es que los dos más altos Los dos más altos. son la disputa actualmente. Correcto. Es decir, salvar al Estado del narcoestado Así es. o salvar, o más bien impedir que el crimen organizado ponga un presidente. Correcto. O sea, ese es digamos, Correcto.
el juego actualmente, ¿no? Sí, señor. Vamos a un corte, Miguel. No nos dejen, regresamos en Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Ya nos diste una aproximación, querido Miguel, de quién manda en México a partir de este libro del 2023. Correcto. Pero también hay otra parte que es interesantísima y que tiene que ver con los valores que alimentan la percepción y la conducta en una sociedad, ¿no? Sí. Y te dedicaste muchísimo a esta parte que es bellísima también porque es otro insumo muy distinto al de las encuestas electorales para entender a la sociedad. ¿Qué es una encuesta de valores? Mira, el estudio de los valores está conectado obviamente con el concepto de las culturas. Los valores serían como los ladrillos y las culturas son la construcción, el edificio, el monumento. Así es. Originalmente los antropólogos propusieron que existían 7,000 culturas en el mundo. Y entonces, ¿por qué 7,000? Porque es el número de lenguas que hay en el mundo y tú necesitas la lengua para poder comunicar, transmitir, consolidar los valores, las culturas. Pero después vinieron los internacionalistas y dijeron, no, se puede compactar a 200 por el número de países, lo cual estaba mucho mejor, más manejable. Pero luego vinimos nosotros, el grupo de la Mundial de Valores. Con esta encuesta con vamos esa, a mostrar el y libro. entonces dijimos, todavía se puede compactar más a 9. ¿A 9? A 9 culturas en el mundo por zonas de religión, por religiones. Y eso lo encontramos en 93 y hasta el 2015, que pude hacer todo el análisis, yo propongo, todavía se puede compactar más a 3. A 3. A 3. Y son las 3 grandes zonas culturales del mundo cuando mezclan la religión y el derecho. Porque hay 3 sistemas jurídicos en el mundo: el islámico, el anglosajón y el romano. Exacto. Y entonces, en el islámico tú tienes las culturas del honor, en el anglosajón las culturas del logro y en el romano las culturas de alegría. ¿Y las asiáticas? India, Entran en China. honor. Entran en honor. En el mismo, digamos, en el mismo grupo islámico. islámico, pero ni siquiera religiones, sistemas de creencias milenarios donde hay un enorme respeto a los ancestros. Muy similar en el caso de las civilizaciones originarias mexicanas. Sí, claro, porque bueno, las civilizaciones originarias pues, vienen de Asia. Así es. Claro. Lo que pasa es que luego la formación de la cultura de logro y alegría, que es Occidente, son producto del conflicto protestantismo-catolicismo. Wow. ¿Sí? Y el catolicismo, claro, se viene Italia, Francia, España, se viene a toda América Latina y Así entonces ahí tienes, somos principalmente los de alegría, ¿no? Wow. Y luego encontramos que también el budismo entra por ese lado. Entonces, bueno, ahí tienes la gran división del mundo. ¿Por qué los valores son tan importantes? Fuera del aire platicaba con tu colaborador, con mi tocayo, de si hay valores universales, y le decía, sí hay, pero no puedes generalizar, porque, por ejemplo, en las culturas de logro, mandar a tus padres al asilo es una muestra de respeto. Y en las culturas de honor y alegría es la majadería peor. Es abandonar. Es abandonarlos, ¿no? Exacto. Entonces, ves cómo lo que en una cultura puede ser una muestra de respeto, en la otra es una muestra de desprecio. ¿Sí? Así es. Aunque sí hay, que platicábamos tú y yo diría, uno de los valores universales más anhelados, paz. Ese es
paz. Que en las tres, en las 700 la paz. o 3000 culturas que existan. Las que tengas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la paz todo lo demás se puede. ¿Más que la libertad? Ese sería el segundo. Ok. Sí, porque tienes que... Lo que pasa es que si la paz se expresa en violencia, Sí. esa violencia corta tu libertad. Ok. Ajá. Entonces, tienes que tener paz para percatarte de que puedes ejercer tu libertad. Exactamente. Sí. Entonces, por eso es muy interesante que en la Revolución Francesa tengas estos dos valores. Los dos países que presentan lemas son Estados Unidos y Francia. Así es. ¿Sí? Y Estados Unidos es vida, libertad y felicidad. Vida, libertad y felicidad. Ajá. Felicidad dice aspiración a la felicidad. Sí. El perseguimiento es de la libertad. Y en Francia es igualdad, libertad y fraternidad. Fraternidad sería paz. Fraternidad es paz, exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes esta captura esa esencia de valores que desea con una enorme fuerza la humanidad? Y el valor de la igualdad, que es muy fuerte en la Revolución Francesa y todo Muy lo demás, fuerte. no lo es en la sociedad No lo es anglosajona. en la anglosajona. Y ¿Por eso qué? es un producto del protestantismo. Ok. ¿Por qué? Y es producto del individualismo. Hay un libro extraordinario que se llama Weird en inglés, Sí. Western Educated Rich Industrialized Democracies, en donde te muestra que Occidente es más o menos un 20% de la población mundial y casi todo el conocimiento que hemos producido en los últimos 200 años se refiere solamente a los países weird, y dejas fuera al 80% mundial. Y la razón es porque para que el Vaticano, para que el catolicismo vaticano pudiera recibir las herencias de las familias, tuvo que romper esa cohesión familiar que es propia de todos los colectivismos del mundo, con una serie de reglas que después de siglos produjeron el individualismo europeo. Wow. Y ese individualismo es el que explica por qué esta diferencia protestantes católicos. Pues es la ética protestante. Es la ética protestante, Es claro. Entonces, si tú tienes éxito y te lo mereces y no tienes por qué preocuparte por la igualdad, está perfecto. Merecido. Es merecido. No es pecado. Correcto. Acumular. Correcto. O sea, es lo que dijo, sí, Correcto. Desde el siglo XIX, ¿no? Con la ética protestante. Correcto. Y en el caso mexicano, ¿qué pesa más? En el caso mexicano tenemos una ambivalencia. Bueno, en eso está muy interesante porque tienes todos los países del mundo, tenemos la pregunta que prefieres, igualdad o competencia, y entonces tienes cómo se divide el mundo, y particularmente los occidentales, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. no tanto Francia. No, porque recuerda que Francia, España, Italia. Así es, son católicos. Que son católicos, sí. Entonces, dentro del catolicismo la igualdad es importante y la familia y los amigos. ¿sí? Mientras que para el protestantismo el logro individual y la competencia manda, o sea, es logro. Exactamente. Por eso son las culturas del logro, achievement en inglés, ¿no? Y entonces el logro es lo máximo, ¿no? El valor de la meritocracia. El valor del mérito. Así es. Y la puntualidad está por encima que al final es la economía. Exactamente. ¿Sí? Mientras que en el honor sería un valor más ligado al orden político y en el joy al social. Entonces, en el joy
es disfrutar la vida. Exacto. En fin, El goce. El goce. El relajo, la pachanga, diría Carlos Monsiváis, o la anatomía del relajo de este maravilloso libro también. Pero tenemos todavía esta contradicción, Miguel. Es decir, en los valores mexicanos. Sí hay, porque tú tienes... es muy interesante, en todos los países, no es que el país ya, porque es de una, todos son, ¿no? Exacto. En Estados Unidos tú tienes los más achievement, los más logro, son el noreste de Estados Unidos, el sur, ¿sí? La frontera son mucho más honor, las fronteras son mucho más joy, alegría. Con nosotros el sur es muy honor, el norte es más logro, el centro es más, y sobre todo las costas, más alegría. Entonces, y también las profesiones. Los abogados, los sacerdotes, los militares somos mucho más honor. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos que cuidar el orden, exacto, ya sea civil o eclesiástico o lo que sea. Mientras que los empresarios, por ejemplo, pues son mucho más logro porque hay que estar... Exactamente. De manera que los artistas... Sí, tú tienes a un Monterrey que es absolutamente beberiano, digamos. Claro, claro. O sea, hay una ética ahí de... Hay una ética, bueno, y ahí también lo que... Tú tienes la ética protestante y la ética judía son muy coincidentes. Y en el caso de Monterrey, Monterrey es una es comunidad una síntesis judía. De las dos, así es. Pero acuérdate que el origen de Monterrey son los judíos que se fueron del centro del país y entonces se convirtieron al catolicismo para evitar persecuciones, pero su ética profunda y de trabajo es totalmente judía. Y en el caso mexicano, en este siglo, digamos, en este siglo XXI, ¿qué tanto pesa el valor de la libertad en una sociedad como la mexicana, como valor político y valor social? En las encuestas de valores muestra que los mexicanos valoramos altísimamente la libertad, pero no nada más la valoramos, sino que estamos enormemente orgullosos de la libertad que se vive en México. ¿Consideramos al país un país libre? Sí, lo cual, por eso decía, la violencia termina siendo un limitante de la libertad. Pero apenas nos estamos empezando a dar cuenta y es lo que reflejan las encuestas sociológicas. Exactamente. ¿Sí? Porque en la medida en que aumente los miedos y el temor que la violencia genera, pues vas a ir sintiendo que limitas tu libertad, no te sientes a gusto de salir a horas inconvenientes, de circular carreteras o barrios. Y entonces te sientes extorsionado. Claro, empiezas a sentir limitaciones a tu libertad. Pero yo diría que históricamente los mexicanos hemos vivido unos niveles de libertad impresionantes. ¿No se siente que es también otra de las grandes lecturas sociológicas o filosóficas mexicanas erráticas, que estamos sometidos por Estados Unidos? Es decir, todo este complejo de inferioridad que desarrolló Octavio Paz y muchos otros sociólogos. Yo diría que no. Octavio Paz, obviamente, su escritura es hermosa y maravillosa, pero no cierta. Así es. Ajá. No es científica. No es científica. El psicólogo de sus años, que no me acuerdo cómo se llama, Rogelio... Sebastián Ramírez, ¿no? Santiago Ramírez. Él sí, lo hacía con encuestas. Claro. Tiene escritos muy ciertos, muy profundos, pero feos. Claro. Es claro. Porque un científico social escribe feo. Así es. Mientras que un poeta escribe hermoso. Y eso es lo que pasa. Por eso las ideas de Paz sobre esto que acabas de decir del complejo de inferioridad y el malinchismo y todo eso, es muy cautiva, pero no necesariamente cierto. Y ahorita que decíamos de la relación con los Estados Unidos, hay un orgullo nacionalista de que México en la historia, a pesar de que nos hayan invadido, nos hayan quitado el territorio, pero
sobre todo la educación pública. Yo Así estudié es. en escuelas públicas y toda la educación pública estaba basado en ese orgullo de nacionalidad y de los hazañas que cometimos. De manera que esa parte... En la épica. Claro, esa parte... bueno, lo estamos viendo ahorita en las redadas en los Estados Exactamente. Unidos, ¿verdad? ¿Quién les dijo que sacaran banderas y que salieran? Y las majaderías que le gritan a Trump. Así Me es. contesta, y estás oyendo en español lo que le dicen, ¿verdad? Exacto, y él a lo mejor ni la entiende, No, pero... por supuesto que sí. no la entiende. Pero entonces ahí estás viendo esta carga axiológica, Sí. valorativa tan fuerte del nacionalismo mexicano que está presente y nada más le rascas tantito y aflora. Esto no te lo puedo dejar de preguntar, nos quedan 4 minutos, pero es muy importante. Te toca como embajador la última etapa, digamos, del bipartidismo a la norteamericana, y es la llegada de Trump. La primera llegada de Trump, no sé si Sí, alcanzaste a observar el fenómeno completamente o si todavía no era lo que es ahora. no, a mí me toca la campaña de Trump, La campaña. pero no Trump presidente. Exacto. A mí me tocan los últimos años de Obama y extraordinarios. Sí. Pero Estados Unidos, yo diría, después de México, el país que conozco mejor es Estados Unidos por todos los años que viví Así allá y es. por todo lo que he estudiado de sus valores. Y yo te diría que Estados Unidos se empieza a deteriorar cuando en 1987 rescinden una que se llamaba la Ley de Equidad Informativa. Ok. La Ley de Equidad Informativa... No había llegado Reagan, ¿no? En 87. No, perdón, 87, sí, 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 87, 87. sí. Es Bush. cuando los años de la Thatcher en Inglaterra. Así es. Y, Así es. eh, Es Reagan en su última etapa. 40 años atrás, al fin de la Segunda Guerra Mundial, siguiendo el modelo de la BBC, emiten en Estados Unidos una ley de equidad informativa que consiste en que todos los medios de comunicación le presenten al público siempre las dos versiones de cualquier historia, Así es. para que el público analice y Haya se forme equilibrio. su propia idea. En 87, la familia Murdoch logra, con sus cabilderos, lograr que se elimine esa legislación, esa política de equidad informativa, de manera que en sus empresas de comunicación pudieran transmitir lo que es Fox News. El nido de la serpiente surgió ahí. Y entonces se forma CNN y eso empieza a polarizar a los medios de comunicación, que empieza a polarizar las audiencias y empieza a polarizar el sistema político. Qué interesante tesis. Ajá. Estás hablando 1987. Así es. Se hace, la polarización va en aumento y en el 2010 la Suprema Corte autoriza que puedan entrar cualquier cantidad de dinero a las campañas. Y entonces lo que vas a tener es que los 130 billonarios, el círculo diamante americano, pueda en realidad, suena feo, pero comprar senadores, diputados, alcaldes, gobernadores y finalmente presidentes. Así es. Ajá. Entonces, parece que es una ley de hierro. Una familia por millón de familias. Estados Unidos tiene 130 millones de familias, 130 billonarios. México tiene 35 millones de familias, 35 billonarios. Wow. Claro que aquí al Círculo Diamante entras con $1,000 millones de dólares. Exacto. Es cualquier Ahí cosa. ahí entras Allá necesitas 25,000 millones de dólares para entrar, ¿no? Entonces, pero bueno, esto te va a dar la diferencia. Y entonces, claro, cuando yo estoy en la embajada en el 2015, ya veías cómo se venía desmoronando el bipartidismo americano, el sistema político cada vez
más descompuesto. Y la oligarquía todavía más Claro, empoderada. más fuerte, ¿no? Wow. Antes necesitaban a los cabilderos para influir en la... Pero ya cuando puedes comprar directamente a los funcionarios, ¿para qué necesitas cabilderos, no? Exactamente. Y es lo que está pasando ahorita. Y lamentablemente, el que fue el ejemplo mundial de sistemas democráticos empieza a desmoronarse en una forma. Yo nunca creí que lo fuera a ver, pero también eso nos da, lo que me ha permitido ver es que realmente en cualquier parte del mundo hay contribuciones a la formación de la sociedad ideal. Exacto. ¿Sí? Entonces, para algo que nos preocupa a los de las culturas del Joy, a los latinos, que es la equidad, la igualdad. Sí. Tú tienes en el mundo el país más igualitario, Japón, con 4 veces el decil más pobre al decil más rico, la diferencia entre esos dos son 4. 4 solamente. 4. Si el ingreso del decil más pobre son $25,000 al año, el ingreso promedio del decil más rico son $100,000. Así es. El siguiente son los nórdicos, 7 veces. El siguiente estaba Inglaterra 12 veces. Y luego, ahorita acaba de salir la encuesta, México está en 14. Exacto. Ajá. México estuvo en 30 veces. O sea, wow. Hemos venido mejorando. Hace 10 años estábamos en 20 y ahorita estamos en 14. O sea, venimos mejorando y Estados Unidos se va ampliando. Claro, tienes Brasil 60 veces o Tanzania 130. O sea, así es. Te da Pero una sí idea. Hay un progreso, Sí. hay una progresión Sí. en el caso mexicano. En el caso mexicano la hay, pero obviamente al 1% que componemos el piso 100 del círculo diamante, pues no le preocupa mucho eso de la igualdad. Yo creo que no nos conviene mucho preocuparnos, pero a la mayoría de la población sí. Exactamente. Miguel, muchísimas gracias. Se nos fue como agua esta plática, que no sea la única, es la primera de muchas. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Versiones Públicas.